Buenas tardes, bienvenidos a Duchen al Día. Soy Sara Osuna, como ya algunos me conocéis, soy la psicóloga de Duchen Parent Project y me voy a encargar de presentar la siguiente webinar y a la persona encargada de llevarla a cabo. Antes de presentar o de hablar un poquito de esta webinar, me gustaría hablaros o informaros de qué es Duchen al Día. Coaching al día es una propuesta dirigida a todas las en la distrofia muscular de Duchenne y el objetivo principal es dar a conocer diferentes temas de actualidad en esta distrofia. Además, actividades que se desarrollan en Duchenne Parent Project. A partir de este mes de noviembre se pondrá en marcha varios contenidos a través de una serie de webinars, como por ejemplo, en el mes de noviembre tenemos esta webinar que se encarga o vamos a hablar de los apoyos institucionales y va a estar a cargo de Alicia León. También en el mes de diciembre se va a llevar a cabo otra webinar que va a tratar de fármacos y ensayos clínicos para la distrofia muscular de Duchenne y de que la llevará a cabo la doctora Marisol Montolio. Y también hay otra propuesta de webinar en el mes de enero que será sobre el manejo de la distrofia muscular de Duchenne en el ambiente social y educativo. Antes de comenzar esta webinar, tengo el gusto de presentar a la señora Alicia León. Alicia es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo Olavide en el año 2003, perdón. Ha estado trabajando en el ámbito de la infancia durante 5 años, concretamente en maltrato infantil y en adopción internacional. Posteriormente, ha trabajado en la Junta de Andalucía durante 4 años como valoradora de dependencia. Y recientemente es graduada en Derecho por la Universidad Española a distancia y es funcionaria de justicia en excedencia. Hoy por hoy trabaja como trabajadora social en Duchenne Parent Project. Antes de dar comienzo a la sesión, quería comentaros que la webinar tendrá una duración de 1 hora, dejando unos 10 minutos para contestar las preguntas. Estas preguntas podéis realizarlas durante toda la webinar mediante el chat. Posteriormente, ya Alicia contestará 5 preguntas, las 5 primeras, y a las demás personas que hayáis escrito en el chat y no se haya contestado vuestras preguntas, os animamos a que le escribáis un correo a Alicia o que la llaméis por teléfono en la dirección y el teléfono que posiblemente ella mostrará. Y nada, espero que sea de gran interés y os dejo con la exposición de Alicia. Gracias. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho Sara, yo soy Alicia León, y voy a hablaros de los apoyos institucionales que hay para el ámbito de discapacidad, los recursos y las ayudas públicas. Voy a empezar con la exposición. Tenéis tanto las diapositivas como la guía de recursos que hemos preparado en DDP en documentos, o sea que la podéis ver tanto ahora durante la presentación como cuando acabe la sesión. Para empezar a hablaros de los recursos y ayudas públicas, quiero empezar a hablar de qué administración es la que regula estas ayudas y estos recursos. Deciros que aunque la Administración Central regula los recursos y ayudas públicas que son iguales en todo el territorio nacional, y esto hace que haya una base homogénea que sea igual en cualquier comunidad autónoma. Es decir, todas las personas que en España pueden acceder a unos mismos recursos que están regulados por el ámbito central. Pero además de esta regulación del ámbito central, las comunidades autónomas también pueden hacer su propia regulación sobre los recursos, reforzando o complementando los de ámbito nacional. Deciros que aunque la regulación central
homogeneiza a todo el territorio nacional, en cada comunidad autónoma puede haber particularidades distintas a la hora de realizar el procedimiento de solicitud. Y también es importante señalar que no hay una única ley genérica o a nivel central donde se regulan todos los recursos sociales, sino que cada área regula sus beneficios en favor de estas personas, de este grupo. Por lo tanto, con este mapa, ¿no?, de regulación de recursos y ayudas públicas de discapacidad, podemos ver que es bastante complejo poder abarcar todas las ayudas públicas existentes, porque además de las genéricas a nivel nacional, pues cada comunidad autónoma regula las propias suyas. Incluso los ayuntamientos también tienen una regulación también que puede ser diferente, ¿no?, en cada municipio. A ver, lo que sí es igual en todo el territorio nacional y en todas las comunidades autónomas es lo que se necesita para poder acceder a estas ayudas y recursos para discapacitados, que es el certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad es la puerta de entrada, es la llave para poder acceder a estas ayudas y recursos públicos. Sin él no podríamos tener acceso a ningún beneficio para discapacitados. Se solicita a instancia de parte, cualquier persona lo puede solicitar cuando considere que tiene una situación de discapacidad, o el padre o tutor de una persona con discapacidad también lo puede solicitar en cualquier momento. No hay que esperar un periodo en el que esté abierto el plazo de solicitud, sino que en cualquier momento del año puede solicitar esta valoración, porque lo que se solicita para que nos concedan el certificado de discapacidad es una valoración que la realiza un equipo formado por un psicólogo, un trabajador social y un médico. Una vez que se hace la valoración, nos tiene que llegar una resolución. Normalmente se llega por escrito en forma de carta a nuestro domicilio, y en esta carta, en esta resolución, nos indican el grado de discapacidad que se nos ha concedido, que se nos ha valorado. Una vez que tengamos la resolución en nuestra casa, en nuestro poder, en ella viene indicado si no estamos de acuerdo con la valoración que se nos ha dado, que se nos ha hecho, pues lo tiene que venir indicado el organismo y el plazo en el que reclamar esta valoración. Si incluso con esta primera reclamación que podemos interponer no estamos de acuerdo con la contestación que se nos da, podemos volver a interponer otro recurso, otra ya en vía judicial. La primera reclamación es en vía administrativa y la segunda ya sería en el ámbito judicial. Y este certificado de discapacidad tiene validez en todo el territorio nacional. Aunque lo solicitemos en la comunidad autónoma y nos valore esa comunidad, esta valoración y este certificado podemos usarlo en cualquier parte del territorio nacional. Deciros que la discapacidad está cuantificada en tanto por ciento, y para poder acceder a cualquier recurso de discapacidad, como mínimo tenemos que tener un 33% de discapacidad conseguida. Después vamos a ir viendo, cuando vayamos analizando los diferentes recursos y ayudas públicas, que para algunos de ellos es necesario una graduación distinta, mayor, menor nunca, pero en algunos recursos se nos va a exigir que tengamos un tanto por ciento de discapacidad mayor del 33%. El primer bloque de beneficios que vamos a ver son los que están regulados en el ámbito fiscal y lo que afectan, ¿no?, los que afectan a esta área. Dentro del ámbito fiscal, lo primero que vamos a ver es el patrimonio protegido, que es una figura bastante desconocida por la población e incluso por las personas a las que puede beneficiar esta figura jurídica por su escasa difusión.
El patrimonio protegido es, como bien he dicho, una figura jurídica que la puede constituir los padres o tutores, aunque también pueden constituirla el cónyuge, por ejemplo, o un pariente que no sea padre o tutor, y la constituye en beneficio de una persona con discapacidad. Aquí estamos viendo que la discapacidad que se necesita para constituir un patrimonio protegido a favor de un discapacitado es distinta al 33% genérico. Aquí sería un 33, pero si es psíquica, o un 65 si es física. Este patrimonio protegido lo que significa es que hay un grupo de bienes, bienes muebles, bienes en dinero, que se destinan, se dedican a cubrir las necesidades de la persona con discapacidad. Y las aportaciones que hacen a este patrimonio protegido las personas que en este caso pueden ser pues, los padres o tutores, tienen un beneficio fiscal a la hora de realizar la declaración del IRPF, porque las aportaciones que se hacen tienen derecho a reducir la base imponible de este impuesto. O sea, cuando tenemos un patrimonio protegido y hacemos aportaciones a él, nuestra declaración de la renta sale más ventajosa. En la guía de recursos pues podemos leer con más detalle más características y datos sobre esta figura. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el IRPF, que también por sí es un impuesto que si tenemos un miembro en la familia con discapacidad, es un impuesto que nos va a salir más ventajoso que si no lo tuviésemos. No es una prestación económica, es decir, no es un dinero que Hacienda nos dé. Depende de las circunstancias personales y familiares de cada uno. Igual que la declaración de la renta, pues como es un beneficio que va a afectar a la declaración de la renta, lo que todos conocemos como, pues eso, como la declaración de la renta que todos tenemos que presentar, o las personas que no estemos deseando tenemos que presentar en la época que corresponde, pues este beneficio va a depender del tipo de declaración o de la cantidad que tengamos que pagar o no. Lo que hace el hecho de que tengamos una persona con discapacidad en nuestra unidad familiar es que aumente la cantidad económica que no está sometida a tributación, con lo cual es un hecho que va a hacer que cuando tengamos que ver la responsabilidad que tenemos con Hacienda, va a disminuir la cantidad que tengamos que pagar o aumentar la que nos tengan que devolver. El impuesto del valor añadido también se ve modificado con la discapacidad en el siguiente sentido. El IVA es genérico, es el 21%, pero en el caso de la adquisición de un vehículo para personas con movilidad reducida, adaptación de vehículos o adquisición de sillas de rueda, prótesis, órtesis, implantes internos o reparación de sillas de ruedas, este IVA se va a reducir al 4%. Esto son productos que son, por lo general son bastante consumidos por personas con discapacidad. Por lo tanto, cuando vayamos a adquirir un producto de este tipo, pues el precio final se va a ver reducido porque la imposición del impuesto del IVA va a ser menor que el general. El impuesto de matriculación de vehículos. Este impuesto lo tenemos que pagar todas las personas que compramos un coche nuevo a la hora de matricularlo. Cuando el vehículo se compra por un discapacitado o por una persona que va a darle el uso para el desplazamiento del discapacitado, este estaría exento del pago de este impuesto. Volver a repetiros que cuando en el recurso que estamos viendo no aparece un tanto por ciento de discapacidad necesario, hablamos del genérico del 3%.
las ayudas para el transporte. Las ayudas para el transporte, en primer lugar, vamos a ver que Renfe tiene una tarjeta dorada que no es solamente para personas mayores de 65 años, sino que también está disponible para personas con discapacidad. Aquí te señala que la discapacidad que tiene que tener para poder acceder a esta tarjeta es del 65%. Y una vez que tengamos esta tarjeta dorada, tanto la persona con discapacidad como su acompañante tienen un descuento de entre el 25 y el 40% en las tarifas de Renfe. El aparcamiento. La tarjeta de aparcamiento, como es conocida, se le da a personas con discapacidad con movilidad reducida. Esta tarjeta tiene validez en todo el territorio nacional y también se puede usar en la Unión Europea. Esta tarjeta también da derecho a la exención de tasas en zonas de aparcamiento de pago. Eso depende también de cada ayuntamiento. Como ya bien he dicho al principio, aunque hay una base central que homogeniza los recursos y ayudas, hay algunos recursos y ayudas que, dependiendo de cada comunidad autónoma y de cada ayuntamiento, pues tienen variaciones, y esta es una de ellas. Los ayuntamientos tienen la obligación de reservar un número de plazas de aparcamiento para discapacitados. En hospitales pues está también la misma obligación de reservar plazas para discapacitados, y cada vez más empresas hacen esta reserva de plazas que se puede acceder teniendo la tarjeta de discapacitados. El bonotaxi. El bonotaxi es una ayuda económica que se da a discapacitados que tengan gravemente afectada su movilidad y no puedan utilizar los medios de transporte público. Aquí es donde está la característica imprescindible para poder acceder a esta ayuda, que no se pueden utilizar los medios de transporte público por las características físicas de la persona. Los requisitos, pues que tenga entre 16 y 65 años, que se use el taxi para acudir a un puesto de trabajo, para ir a la universidad o para ir a una rehabilitación. No podemos usar un taxi para irnos de ocio al cine, sino que tiene que ser para este tipo de desplazamientos. Se tiene que estar empadronada en el municipio en el que se solicita. Aquí, si la discapacidad es del 23%, no se tiene que disponer de vehículo propio, y también hay un requisito económico, que es no superar el doble del salario mínimo interprofesional. Los beneficios en el ámbito laboral. En el ámbito laboral también existen beneficios para las personas con discapacidad. En el empleo público, en lo que son conocidas como las oposiciones, ¿no?, que nos dan opción a acceder a un puesto de empleo público, se reserva un número de plazas en cada convocatoria para personas con discapacidad. Además de reservar el número de plazas que se determine, está también el derecho, ¿no?, y la posibilidad también de que la persona que hace este examen se le adapte la forma de hacer el examen a sus limitaciones en tiempo, incluso en barreras arquitectónicas. Si una persona invidente, se le tiene que dar el examen de forma que pueda entenderlo, y se tiene que adaptar de forma que sea la persona que hace a esta prueba lo pueda hacer de la forma más fácil posible para él o ella. Y la exención de tasas de examen también es un beneficio que tienen los discapacitados cuando se presentan a exámenes públicos. Los exámenes todos públicos tienen una tasa que hay que pagar para poder presentarse a ellos, y las personas con discapacidad no tienen que pagar esta tasa. En empleo privado, las empresas de más de 50 empleados tienen la obligación de reservarse el 2% de los puestos a personas con discapacidad. También hay bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social
para cuando se emplea a una persona con discapacidad. Y también existe el empleo con apoyo para la discapacidad psíquica del 33 o física del 65. Esta figura de apoyo, el empleo con apoyo, lo que hace es que una vez que una persona con discapacidad, con este grado de discapacidad, se incorpora a un puesto de trabajo, tenga una figura de referente, una persona que haga de guía para la persona, para que la persona pueda adaptarse lo mejor posible y mediar si hay alguna situación de conflicto, ¿no?, entre la persona y la empresa, para de esa forma poder conseguir que la inclusión laboral sea real. El autoempleo, el autónomo, también tiene bonificaciones cuando la persona tiene una discapacidad de 103%. Se le reducen las cuotas del régimen especial de la seguridad social, se le reduce la cuota que tiene que pagar por darse de alta como autónomo. En el ámbito laboral también hay una ayuda, ¿no?, un beneficio, que es la reducción de jornada laboral para padres con hijos con enfermedad grave. Esta posibilidad de reducción de jornada suscita mucho interés en las familias con hijos en nuestro caso con Duchenne, ¿no?, o con otro tipo de enfermedad grave, porque pueden reducirse la jornada de trabajo un 50% como mínimo y siguen cobrando el mismo sueldo. El sueldo que se cobra por el tiempo de trabajo que no se efectúa no lo paga la empresa, sino que la paga la Seguridad Social. La Seguridad Social entiende que esta persona tiene una equivalencia con la persona que está en situación de incapacidad temporal y se le concede un subsidio que equivale al 100% de la base que regula pues eso, la prestación de incapacidad temporal. A efectos prácticos, lo que quiere decir es que la persona que tiene esa reducción de jornada va a seguir cobrando el mismo salario. Lo tiene que solicitar la persona interesada, la persona trabajadora. Y como requisito también imprescindible es que los dos progenitores y los dos padres estén trabajando, y da igual que el trabajo sea temporal o indefinido, incluso la persona puede tener varios empleos, también se puede acceder a este beneficio. Este beneficio, esta ayuda, sé que suscita mucho interés en ella, los padres y las familias con hijos con enfermedad grave. Por eso en la guía de recursos está bastante más ampliado, y en la página de la Seguridad Social también hay en el enlace que tengo aquí puesto en la diapositiva, tiene una información muy detallada y creo que está muy bien expuesto, ¿no?, para que podáis ver todos los requisitos, toda la documentación y todo el trámite que se tiene que hacer para poder acceder a esta ayuda. Deciros también que es muy importante el asesoramiento jurídico antes de solicitar esta ayuda, porque muchas veces cuando vamos a hacer esta solicitud no sabemos muy bien cómo justificar o cómo hacer ver a la administración la necesidad que tenemos de que nos concedan esta ayuda. Y en cada comunidad autónoma, aunque es un recurso, una ayuda que es genérica para todo el territorio nacional, en cada comunidad autónoma hay variables de la forma que tienen de valorar la situación de enfermedad grave. Entonces sí es aconsejable que se haga un asesoramiento previo con una persona con una empresa, con un asesor que esté especializado en discapacidad, y aprovechando en relación con esto, quiero puntualizar que justo ahora la Asociación de Duchenne Parent Project está realizando un convenio de colaboración con una empresa de asesoramiento jurídico que tiene pues condiciones muy ventajosas para los socios de BDP. Próximamente mandaremos un email
para poder pues concretaros la información al respecto con los servicios que podáis tener con esta empresa. Las prestaciones económicas, la primera es la prestación invalidez no contributiva, que es para personas mayores de 18 años y menores de 65, tiene que residir en el territorio español, tiene que tener 5 años de residencia en el territorio español, de los cuales 2 tienen que ser anteriores a la solicitud de esta prestación. Tiene que carecer de renta e ingresos suficientes y el grado de discapacidad que se necesita es el 65%. La asignación económica por hijo a cargo, esto sí es una ayuda económica que no es un beneficio fiscal, sino es un dinero que se da a la familia que tengan un menor de edad con discapacidad del 33%, o si es mayor de 18 años, que tenga una discapacidad del 65 o del 75. Estas distinciones entre menor de edad, mayor de edad y los diferentes tantos por ciento de discapacidad sirven para cuantificar el dinero que se nos va a conceder, que se nos va a dar por hijo. Si es menor de edad, la cantidad son 1.000 euros, y si es mayor de 18 años y tiene 65% de discapacidad, son 4.426,80, y si tiene la discapacidad del 75%, serían 6.640,80 euros. Los subsidios económicos que existen, pues está el subsidio de garantía de ingresos mínimos, el de ayuda a tercera persona, el de movilidad y compensación por gastos de transporte, cada uno con una cantidad distinta al mes. Existe un convenio especial para personas con discapacidad que tengan dificultad de inserción laboral. Es un convenio especial con la Seguridad Social. Es una situación que es asimilada al alta de la Seguridad Social, a los efectos de prestaciones de jubilación, de muerte y supervivencia. Ay, perdón. En la prestación farmacéutica, esta es una prestación que están exentos las personas con discapacidad de aportar la cantidad que las demás personas tenemos que aportar a los fármacos. Esta exención está puesta para personas que tienen discapacidad y que son mayores de edad, que son autónomos y que están dados de alta en la Seguridad Social. Los beneficios en el ámbito educativo. En el ámbito no universitario hay convocatorias de ayudas públicas individuales dirigidas al alumnado con discapacidad, pero siempre dentro de unos umbrales económicos de renta y patrimonio. Se tiene en cuenta las condiciones económicas de la familia a la hora de poder dar esta ayuda. En el ámbito universitario también hay becas para estudiantes con discapacidad e incluso también para otro tipo de situaciones, como el desplazamiento de una universidad a otra, de una persona con discapacidad que esté estudiando en una universidad y quiera acceder a terminar sus estudios o un intercambio de universidades. Las tasas de matrícula también están exentas a las personas con discapacidad. En vivienda existe un programa de fomento de la rehabilitación edificatoria que se subvencionan actuaciones en edificios para mejorar la accesibilidad. Se instalan ascensores, rampas, instalación de productos de apoyo, como puede ser una grúa que sirva para desplazar a una persona de un punto a otro. Hay también una reserva de viviendas de VPO para personas con discapacidad. Se tiene que reservar el 4% de las viviendas que se edifiquen de VPO, las viviendas protegidas para el colectivo de las personas con discapacidad.
en nuestro tiempo libre. Eh, todos conocemos los viajes del inserso, que están destinados para personas con más de 65 años, pero también estos viajes también se pueden disfrutar de ellos las personas con discapacidad. Y además de los viajes de vacaciones de naturaleza o de termalismo, que son muy conocidos por la tercera edad, también existe la posibilidad de hacer viajes culturales por Europa, que son muy interesantes para las familias con hijos con discapacidad, porque se pueden disfrutar de estos viajes en unas condiciones muy favorables. Hay que superar una puntuación pasando un baremo. La puntuación es distinta dependiendo de las personas que soliciten estos viajes. Es decir, que si un año no nos lo conceden porque hay muchas solicitudes y bueno, se puntúa el grado de discapacidad, si hay familia numerosa, si ha asistido otros años o no a viajes de este tipo, pues si un año no nos lo conceden, pues al año siguiente pueden que nos lo concedan porque haya menos gente, porque tengamos más puntuación, porque el año anterior no hemos asistido a ningún viaje. Es decir, lo que quiero decir con esto es que podemos ir solicitándolo todos los años, aunque en un año no nos lo concedan. Y en el ámbito judicial también existen ayudas o ventajas para las personas con discapacidad. La justicia gratuita es un beneficio que se le concede a las personas que quieren litigar y que no tienen recursos económicos para ello. Esta justicia gratuita también pueden acceder a ella personas con discapacidad y el baremo que se le va a pasar va a ser más ventajoso. Las tasas judiciales son unas tasas que sirven para poder interponer una demanda o diferentes recursos judiciales. Para cualquier persona que interponga una demanda o un recurso, tiene que pagar estas tasas. Las personas con discapacidad están exentas del pago de tasas judiciales para poder acceder a la justicia. Las personas con discapacidad, las familias que tienen un miembro con discapacidad, tienen unas ventajas a la hora de considerarse familia numerosa. Una familia numerosa general, normal, sería una familia con 3 hijos, de 1 o 2 ascendentes, con 3 hijos o más. Si hablamos de familia numerosa con un hijo con discapacidad, es suficiente con tener 2 hijos y uno de ellos sea discapacitado. O incluso uno de los padres, o sea, puede ser uno de los ascendentes discapacitado y con 2 hijos. Ya se consideraría familia numerosa. Cuando se considera familia numerosa, bueno, podemos tener esta consideración, podemos acceder a diferentes ventajas y beneficios, como son las tasas educativas, tenemos puntuación preferente cuando se nos pasa un baremo para acceder a cualquier ayuda pública. Tenemos bonificación en la seguridad social si tenemos un empleado de hogar en nuestro domicilio. Se nos bonifica el 45% de la cuota que tenemos que pagar a la seguridad social por tener a esta persona empleada. Estamos exentos de pagar las tasas de DNI y transporte. Se hacen descuentos de entradas en museos. Y también los transportes tienen un descuento del 20 o 50 si es Renfe o barco. El 20 es para familias numerosas de carácter normal y el 50 para las familias numerosas de carácter especial. Y los vuelos sería el 5% para las familias de carácter normal y el 10% para las familias de carácter especial. Tienen que ser vuelos nacionales. Ahora me gustaría hablaros un poco de la dependencia, porque sé que hay veces que con la dependencia y la discapacidad pueden llegar a
a producir confusión y a no entender muy bien cuál es la diferencia que existe entre los dos reconocimientos, ¿no? El reconocimiento de discapacidad y el reconocimiento de dependencia. El reconocimiento de discapacidad es un... Bueno, antes voy a empezar por leeros un poco la definición de dependencia para ver cuáles son las características más relevantes que la definen. La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. El carácter permanente es igual en la dependencia que en la discapacidad. Para solicitar la discapacidad también tenemos que tener un estado de carácter permanente que nos limite en la realización de ciertas actividades de nuestro día a día. Y en dependencia es lo mismo. El perfil o el matiz distintivo entre dependencia y discapacidad está en las actividades básicas de la vida diaria. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una persona que tiene limitaciones en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de ocio y tiempo libre, familiar. O sea, es una persona que se va a encontrar diferentes limitaciones por su situación física o psíquica a la hora de acceder a un puesto de trabajo o de acceder a realizar un estudio o desenvolverse en la sociedad en la que vivimos. Cuando hablamos de dependencia, las actividades básicas de la vida diaria, lo que se nos está marcando es que una persona dependiente es aquella que no puede realizar actividades tan básicas como son las de autocuidado, alimentación, desplazamiento dentro de nuestra casa. Cuando se nos valora la dependencia, se nos va a valorar acciones tan simples como poder levantarnos o sentarnos en una silla o meternos en la cama o poder acceder desde nuestro domicilio a cualquier parte del mismo, al baño, a la cocina. En la dependencia, la valoración de dependencia, se van a tener en cuenta las características especiales de cada persona dentro de su domicilio, teniéndose en cuenta también los apoyos técnicos de los que se estén haciendo uso o de las adaptaciones que tengamos hechas en el hogar. Es decir, si una persona con silla de ruedas tiene una casa con escaleras y con puertas de anchura normal y pasillos de anchura normal que le impiden el desplazamiento por su vivienda, se va a considerar que es dependientes para desplazarse por su casa. Si esta misma persona, en vez de vivir en esa casa, vive en una casa adaptada, con pasillos anchos, con puertas anchas, sin escaleras, se le va a considerar que es una persona autónoma para desplazarse por su domicilio. Es decir, que cuando pensemos en solicitar dependencia, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras capacidades en base a estas actividades que son las que se van a valorar. En la guía de recursos tenéis en el anexo 1, está dedicado a la dependencia y ahí tenéis el baremo, los ítems, las acciones que se valoran para poder dar el grado de dependencia. Esto quiere decir que una persona con discapacidad puede o no puede tener dependencia. No siempre por tener discapacidad vamos a tener dependencia. Bien. La dependencia se mide por grado y nivel. Igual que la discapacidad se mide por tanto por ciento, pues la dependencia se mide por grado 1, 2 y 3 y en cada grado hay dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Los recursos que hay en dependencia están recogidos todos en una ley, no están dispersos como pasa con la discapacidad, por lo cual es muy fácil poder conocerlos.
y el grado que se haya conseguido de dependencia va a tener mucha importancia a la hora de asignar un recurso u otro y la intensidad del mismo. Deciros que para ya cerrar un poco la exposición que estoy haciendo sobre los recursos y ayudas públicas, como he hablado de la dificultad que hay para conocer cuáles son, ¿no? y las las diferencias que hay en cada comunidad autónoma, deciros que en la guía de recursos que tenéis, que se os ha facilitado en los documentos de la webinar, y también tenéis acceso a ella a través de la página web, tenéis en el anexo 2 un directorio de teléfonos de cada provincia para poder pedir información sobre las prestaciones y ayudas para discapacitados, ¿vale? Además de estos teléfonos, yo os aconsejaría también que cuando queráis pedir información sobre un recurso concreto, pues miréis un poco qué se encuadra esa ayuda o ese recurso, si es fiscal, del ámbito fiscal, o si es del ámbito educativo, o si es del ámbito municipal. Entonces, para poder pedir información o poder profundizar un poco más en este recurso, pues dependiendo del área en el que se encuentre ubicado, pues podemos buscar pues un organismo de esa área que nos pueda dar más información sobre ese beneficio. Incluso muchas veces, si imaginaros que lo que queremos pedir información es sobre el impuesto de matriculación, ¿no? La exención que que tienen las personas con discapacidad, pues podemos ir a un concesionario donde vayamos a mirar el coche y allí preguntarlo, que seguramente será el sitio donde más información tengan al respecto, ¿no? Que están acostumbrados a hacer ese tipo de gestión y conocer esa información, ¿no? La que trabajan todos los días. Después tenéis también la trabajadora social de zona, que es la que está más cerca a vuestro domicilio. Esta persona está ubicada en los servicios sociales comunitarios y por lo tanto quizás no tenga una información muy específica de los recursos que vosotros queráis consultar, pero sí tendrá las herramientas oportunas para poder o derivaros al organismo o persona que puede formar o buscar la información. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Daros las gracias por asistir y ponerme a vuestras disposiciones en este correo electrónico y en ese teléfono para cualquier consulta o duda que tengáis, o bueno, o preguntarme cualquier cuestión en la que creáis que os pueda ayudar.